bueno, entras a un tema espinoso que es el tema de la dialéctica, y aquí efectivamente tenemos que irnos a Hegel y la inversión, ¿no?, de su dialéctica. En este sentido, te preguntaría entonces qué significa la frase de Marx según la cual hay que poner sobre sus pies al señor Hegel. Sí, este es un tema sumamente interesante. A mí me ha apasionado desde hace años y es como el tema que he ido trabajando en mis últimas investigaciones, porque efectivamente como que también hay una comprensión de lo que significa la dialéctica. Yo decía, a ver, pero ¿qué significa que Marx, digamos, le haya contestado a Hegel con un libro de crítica de la economía política, ¿no? O sea, ¿qué significa cuando él dice, voy a poner la dialéctica de Hegel sobre sus pies, porque está sobre su cabeza, está al revés, y proponer una crítica de la economía política? Básicamente, lo que se ha dicho es que, bueno, pues Hegel era un idealista y Marx es un materialista, ¿no? Esos son los Entonces, manuales de claro, filosofía que el pensamiento descolonial está destruyendo, hoja por hoja. exactamente. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues desde lo que se dice, ¿no? Lo que Hegel, para Hegel primero está el pensamiento y de ahí la realidad. Y entonces Marx sería lo contrario, ¿no? Primero la realidad y luego el pensamiento. Entonces, esto es una simplificación que al final no permite entender qué hay detrás. Y bueno, lo que yo he ido descubriendo es que después de haber trabajado bastante la lógica de Hegel, cuando uno piensa la lógica de Hegel y lo aterriza a la realidad moderna, hay una correspondencia pero increíble, o sea, entre la lógica de Hegel y el modo como se comprende la sociedad moderna. Vamos a un ejemplo que quizá puede parecer abstracto, pero para iluminarlo un poco. Hay un principio básico que tiene Hegel en la lógica, que es el contenido autorreflexivo, o sea, un contenido que vuelve sobre sí mismo. Este contenido es el contenido del yo moderno, ¿no? O sea, que yo me afirmo a mí mismo, ¿no? A mí mismo. O cuando el individuo busca su propio interés, ¿no? Eso lo conocemos muy bien en filosofía del derecho, por ejemplo, ¿no? O la institución del Estado, una totalidad toda organizada que busca las mediaciones para poder reproducirse, ¿no? Este es como también el principio básico de una institución moderna. Entonces, este contenido de autorreflexividad está detrás de todos los conceptos del sistema de la ciencia hegeliano. O sea, es como este círculo, ¿no? Que vuelve sobre sí como una gran espiral. Entonces, cuando analizamos la realidad moderna, hay plena correspondencia. Entonces, dice Marx, o sea, Hegel realmente me sirve para poder comprender cómo funciona la sociedad moderna. Pero aquí de lo que se trata no es decía el mismo Marx, no es de saber interpretar la realidad, sino de transformarla. ¿Y qué significa transformarla? Significa reproducir la vida de otro modo. Entonces, Marx lo que va a decir es que la lógica de Hegel le permite entender el capital porque es la misma lógica. O sea, si uno agarra la lógica de Hegel y trata de entender cómo funciona el capital, funciona con la lógica. O sea, la lógica de Hegel, la lógica moderna, explica el funcionamiento del capital. Lo que pasa es que dice Marx, el modo de producción capitalista es un modo de producción invertido. O sea, que ya ha producido una inversión en la realidad. O sea, el problema no es que la lógica de Hegel sea una lógica invertida. El problema es que la realidad moderna es una realidad invertida. Y entonces la lógica que después se piensa a sí misma, pues es una lógica invertida. Pero el problema no está en la lógica, el problema está en la realidad. Lo que hay que cambiar es la realidad.
Y por eso él dice, yo voy a plantear una crítica de la economía política, porque en donde hay que producir la transformación es en la realidad. O sea, hay que mostrar por qué el modo de producción capitalista es encubridor, ¿no?, de otra realidad mucho más profunda y sobre la cual pues se monta parasitariamente para poder succionar de ahí todo el valor que circula, que hace circular. Entonces, para decirlo, digamos, muy rápidamente, el modo de producción capitalista hace pensar que el capital es el fundamento de todo, de toda la economía. O sea, y es lo que nos dicen, ¿no? Incluso los gobiernos cuando se asustan y dicen, pero es que no hay nada porque no hay capital, necesitamos capital, ¿no? Capital. Y tienen un territorio inmenso, ¿no? Un montón de riquezas, una población ahí sin trabajo, pero no hay nada porque no hay capital. Entonces, eso es precisamente la inversión. ¿Pero de dónde sale el capital? ¿O qué es el capital? El capital es valor. Y es valor, ¿y quién lo produce el valor? El valor, todo valor que circula en el capital, lo produce el ser humano, ¿sí?, en colaboración con la naturaleza. Entonces, decía Marx, ¿no? Es padre y madre. El trabajo es el padre y la madre es la naturaleza. Aquí nos suena medio los pueblos originarios. Correcto. Aunque no les guste a los marxistas del siglo XX. Entonces, el ser humano y el trabajo produce el valor. Este valor después es subsumido por el capital y más bien pone al trabajador como mediación suya, ¿sí? Entonces, por eso funciona muy bien la crítica del fetichismo y en Marx se repite constantemente, ¿no?, este lenguaje tan teológico, porque lo que está diciendo es, finalmente, el ser humano es el que produce el valor y después este valor se le vuelve en contra, ¿no? Pero como un valor que se valoriza. Aquí viene mi realidad real. Uy, bienvenido. Entonces, sí, mi amor. Sí, mi amor. Y aquí nos damos cuenta que hay otra racionalidad, ¿no? Así que no es. todo es cosificación. Aquí esta es la racionalidad de la vida, que pone a funcionar todo lo demás. Entonces, el capital es de alguna manera, ¿no?, este fetiche producido con las manos, o sea, producido por el ser humano, que después hay que rendirle, ¿no?, culto. Por eso es un fetiche, es un ídolo. O sea, porque no es un Dios real. Finalmente termina volviéndose dominador y constituyendo al ser humano en una mediación de su propia reproducción. O sea, hay una inversión, ¿no? El ser humano hace, digamos, trabaja. ¿Para qué trabaja? Trabaja para reproducir su vida. Esa es, digamos, la finalidad de la economía. Y sin embargo, después la economía se vuelve, no, o más bien producir valor. ¿Para qué? Para después producir valor. ¿Para qué? Ese es el aumento de la tasa de ganancia, que esa es la finalidad dentro del capitalismo. O sea, ya no hay una reproducción de la vida y más bien la reproducción de la vida se vuelve una mediación, ¿no? Bueno, tú quieres reproducir, está bien que quieras reproducir tu vida, pero en realidad lo fundamental es que haya un aumento de la tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, hay una inversión de la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿por qué hace ciencia? Porque quiere conocer su entorno. ¿Para qué? Para vivir. ¿Y para qué produce todo un modo de producción? Pues ¿para qué? Para vivir. ¿Y para qué se pone de acuerdo en consenso? ¿Para qué? Para vivir. O sea, en última instancia, la vida está al fondo de las grandes razones de todo lo que hacemos. Y sin embargo, eso en la vida moderna se olvida o se queda oculta, ¿sí? Ya no tiene importancia. De hecho, imagínate la ciencia ahora, hoy en día, no quiere tener compromisos con nadie porque es la objetividad pura, pero eso sí, se pone al mejor postor del capital o de quien lo financia
para hacer sus investigaciones. Si puede producir un virus, o puede producir una bomba atómica, o puede producir lo que sea. ¿Por qué? Porque pues ya no está ligado a la vida, ¿no? Ya no hay esa conciencia, digamos, ética, pero ética crítica en el sentido de Husserl, que tiene que ver con la reproducción de la vida. No estamos hablando aquí de moral, ¿no? Aguas. No. La moral tiene que ver con un sistema de valores unido a un modo de reproducir la vida en concreto, la moral protestante, ¿no? La moral tojolabal, o sea, esas son morales, pero la ética tiene que ver con la reproducción de la vida y eso está más allá de toda moral. Y por eso la ética termina siendo crítica de las morales. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.